Vamos a leer del versículo 1 al versículo 4, hermanos. Segunda de Pedro 1, capítulo 1, versículo 1 al 4, hermanos. Vamos a leer esto alternadamente. Nos juntamos todos juntos al final en el 4. Y el versículo 4, hermanos, va a ser el versículo clave. Segunda de Pedro, capítulo 1. ¿Estamos ahí, hermanos? Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículo 1 dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Ustedes? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia a todos, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y el versículo 4, hermanos, es el versículo clave. La frase preciosas y grandísimas promesas. Hermanos, Dios nos ha dado promesas. Triste que a muchos se los olvida, y triste que hay muchas promesas, hermanos, que nada más necesitamos clamarlas al Señor y Él nos las da, pero muchos no lo hacen. Pero quiero simplemente enseñarles, hermanos, acerca de estas preciosas y grandísimas promesas. Vamos a orar. Bendice, Señor, tu palabra en esta tarde. Gracias, Señor, por cada uno, Señor, los que estamos aquí. Señor, te seguimos rogando por aquellos, Señor, que por alguna razón no están. Sabemos, Señor, que algunos están enfermos. Pero más que nada, Señor, te rogamos por aquellos que están desanimados, Señor, que tú hagas la obra que solamente tú sabes y que tú puedes hacer, Señor. Pero los que estamos aquí, Señor, te rogamos que tú igualmente, Señor, nos hables. Que tú, Señor, traigas convicción. Que tú, Señor, nos hagas entender cuán bellas, cuán maravillosas, cuán grandes son las promesas que tenemos en ti. Úsame, Señor. Nos encomendamos en tus manos. Te pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Quiero que se fije, hermanos, primeramente en el versículo que dice que las promesas de Dios son preciosas, y también dice que las promesas son grandísimas. No dice que son grandes, dice que son grandísimas. Yo no sé ustedes, hermanos, pero para mí eso es algo que está describiendo algo sobrenatural, algo más allá que a veces nosotros mismos pudiéramos entender. Cuando hablamos de la palabra de Dios, hermanos, y hablamos de las promesas que Dios nos ha dado, hablamos, hermanos, acerca de la promesa de su Hijo Cristo Jesús. Para mí es una tremenda bendición, y es una tremenda bendición saber que tengo al Hijo, que Cristo envió a su Hijo para salvarme a mí. No, yo no lo merecía, pero Él lo hizo por mí, lo hizo por usted también. Es una tremenda promesa y una tremenda bendición. El hecho de que tenemos al Espíritu Santo, el hecho de que, hermanos, no nos dejó solos, sino que Él prometió dejar al Espíritu Santo para con nosotros, hermanos, para que nos ayudara, nos guiara y nos llevara en lo correcto, hermanos. Qué tremenda promesa cumplida por Dios. El hecho de que nos prometió vida eterna. Hermanos, muchas de las veces pensamos en la vida eterna. Pues la vida eterna empieza cuando ya muera. Hermanos, desde el momento que fuimos salvos, empieza la vida eterna. Y esa es una tremenda promesa y una tremenda bendición que Dios nos ha dado. Hace años y años atrás, hermanos, dicen que hubo un pastor que empezó a predicar acerca de las promesas de Dios. Y una señora le preguntó y le dijo: pastor, ¿cuántas promesas Dios tiene para nosotros, sus hijos? El pastor no le pudo contestar. Y le dijo el pastor: hermana, ¿sabe qué? No sé realmente, no le puedo dar un número exacto, dijo, pero esto es lo que voy a hacer, dijo, voy a empezar a estudiar y voy a empezar a escribir las promesas que Dios tiene para sus hijos.
El pastor se fue y empezó a escribir y empezó a estudiar, hermanos. La señora falleció antes de que el pastor pudiera terminar, pero la realidad es esta, nunca terminó. Y el pastor al último dijo esto: a través del estudio de la palabra de Dios, dijo, pude encontrar más de 30,000 promesas que Dios tiene para sus hijos. Ahora póngase a pensar en eso, hermanos. Si clamáramos nada más una promesa por día, no viviríamos para poder clamar todas esas 30,000 promesas, si es que fueran las únicas. Pero hay muchas más. La razón que no conocemos o la razón que no vemos las palabras, las promesas del Señor, hermanos, es porque no nos ponemos a estudiar su palabra. Qué curioso es que no puedes a veces bajar un libro. Te llamó tanto la atención, lo compras y vas y lo compras y lo estás leyendo y dices, no puedo ni bajarlo, tengo que leerlo. Que fuera así la palabra de Dios en tu mano. Qué triste es que vas y compras revistas y a veces no puedes ni dejar de leer la revista porque quieres ver qué más. Que eso fuera la palabra de Dios en nuestra vida. Hermanos, Dios ha hecho tantas promesas. Dios ha hecho promesas de provisión. Dios ha hecho promesas de seguridad. Dios ha hecho promesas, las bodas de Canaán. Dios ha hecho promesas de provisión en los tiempos de necesidad. Dios ha hecho la promesa de limpiarnos y santificarnos. Dios ha hecho, hermanos, tantas promesas para cada uno de nosotros. Pero la Biblia no solamente dice que son grandísimas promesas, sino que dicen que son preciosas promesas. ¿Por qué? ¿Por qué es que estas promesas, hermanos, son preciosas? Primeramente, ¿de quién vienen? Hermanos, a veces hay gente que nos hace promesas y quebranta las promesas. Pero cuando Dios hace promesas, hermanos, Él nunca quebranta sus promesas. Lo grande, lo maravilloso y lo precioso de las promesas de Dios, hermanos, es quien nos ha hecho esa promesa. Dios no se va a echar para atrás en su promesa. Dios no va a no cumplir su promesa. Dios siempre cumple lo que Dios promete en su palabra. ¿Está conmigo, hermanos? Mira el libro de Números, capítulo 23. Libro de Números, capítulo 23. Versículo 19. Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. No, hermanos, Dios cuando promete, Dios lo cumple. Mire Primera de Reyes, capítulo 8. Primera de Reyes, capítulo 8. Versículo 56, hermanos. Primera de Reyes 8:56 dice: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de sus promesas que expresó por Moisés su siervo, ¿qué? Vamos, Dios no puede mentir. Dios no se va a echar para atrás en sus promesas, hermanos. Dios cumple sus promesas. Lo precioso de las promesas de Dios, hermanos, es de dónde vienen. Y las promesas de Dios vienen directamente de Dios. Él lo ha prometido y Él lo hará. ¿Está conmigo? Pero no solamente, hermanos, es de quién vienen, sino la realidad es como dice allí en Primera de Pedro, regrese para allá, en Segunda de Pedro, perdón. El versículo 4 dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas. No solamente son grandes, sino que son grandísimas las promesas del Señor. ¿Está conmigo, hermanos? Ahora, yo no sé ustedes, hermanos, pero
es un beneficio las promesas del Señor. Miren, déjense lo explico de esta manera. Cuando yo trabajaba en la purificadora de oro y plata allá en Albuquerque, hermanos, los últimos, ¿estoy escuchando una alarma? Los últimos 4 años a lo mejor que estuve trabajando allí, el dueño de la compañía, hermanos, empezó a escuchar cómo la gente se quejaba de que no se les pagaba lo suficiente. Empezaron a quejarse de que realmente el dueño estaba ganando más de lo que nos estaba dando a nosotros. Entonces el dueño se le ocurrió algo. Y lo que hizo, hermanos, es que hizo un folder para cada empleado. Y en ese folder, hermanos, describió el salario que se le daba a cada empleado, pero no solamente el salario, sino cada uno de los beneficios que se les daba a los empleados. Cada año, al final del año, ¿verdad? Dependiendo del tiempo que llevabas en la compañía, el dueño de la compañía te daba un aguinaldo, un bonus. Los bonuses más pequeños eran de $3,000 por cada empleado. Lo normal era regularmente como $5,000 y los que llevaban más tiempo recibían de $8,000 a $10,000. Ese era el aguinaldo que se le daba. Ahora no nos enfocamos en eso, ¿verdad? Nos enfocamos que el resto del año no nos da nada. Entonces empezaron a quejarse, hermanos, y empezó a dar este folder. Yo en ese tiempo, hermanos, estoy hablando de hace ya 19 años atrás. Ay, Señor, qué viejo estoy. ¿Verdad? Hace 19 años atrás, yo tenía un salario anual, lo que se me contaba como mi salario anual, de $50,000 al año. ¿Verdad? En Albuquerque eso realmente, y en aquellos tiempos no era un buen salario. Entonces uno lo ve como que pues su salario es $50,000. Ahora cuando le sacan los taxes, pues ya no es 50,000, ya baja a 40,000. Pues te quejas más, ¿verdad? Nos dio el folder, hermanos, y abrí el folder con todos los beneficios que yo recibía, con mi salario de $50,000, con el aguinaldo que a mí me tocaba, que en ese tiempo me estaban tocando $8,000, y con todos los beneficios que me daba el dueño de la compañía, hermanos. Mi salario no era de $50,000, mi salario era de $95,000, con todos los beneficios que yo tenía. La cosa es esta: no queremos ver a veces los beneficios que tenemos. No quieres ver que a lo mejor tú pagas en tu trabajo una aseguranza médica, pero también tu empleado paga otra parte de tu aseguranza médica. No quieres ver otros beneficios que a veces se te dan. Solamente te quieres enfocar en lo que a lo mejor tienes en el banco. Y tristemente, hermanos, a veces así somos con Dios. Yo digo esto, hermanos: dale gracias a Dios por lo que tienes. Pues ¿qué tengo? Dios no me ha dado nada. ¿Dios no te ha dado nada? Déjame te hago esta pregunta, hermano: ¿estás vivo? Si no, dinos para hablarle la verdad a alguien que venga por ti. ¿Estás respirando? ¿Pudiste caminar? ¿Pudiste darle vuelta a las hojas con tus manos? ¿Hemos estado conmigo? Porque ahorita mismo hay gente que no puede caminar, que está en la cama, que no puede darle vuelta a la Biblia, y tú sí lo puedes hacer. Dios es grande. Dios es maravilloso, hermanos. Dios te ha dado tantas promesas, pero el problema es que se nos olvida porque ya lo pensamos que es algo natural. El simple hecho de poder, pues eso es natural, ¿no? Porque el día de hoy, si Dios te dice ya no, tú puedes pelear, tú puedes hacer todo lo que tú quieras, trata de chupar, y Dios dice no, Inés, no, y se acabó. Vamos, son grandes las promesas que Dios nos ha dado. Pero no solamente son grandes, sino que la Biblia dice que son grandísimas las promesas que Dios nos ha dado.
¿Cómo qué, pastor? Déjele digo una cosa, amados. Usted y yo no merecíamos eterna redención, pero Dios nos lo ha dado. Eso es algo grandísimo. Usted y yo no merecíamos una vida llena de bendiciones, pero Dios nos las ha dado. Usted y yo no nos merecemos una vida llena de gozo, pero Dios nos lo ha dado. Usted y yo no nos merecemos una vida llena de paz, pero Dios nos la ha dado. Usted y yo no nos merecíamos el perdón de pecado, pero Dios nos ha dado perdón de pecado. Usted y yo no nos merecemos la eternidad en la gloria, pero Dios ha hecho la promesa que sea que muramos o sea que Él nos lleve, por toda la eternidad estaremos con Él en el cielo. Esa es una grandísima promesa, hermanos. Dios nos ha dado todo lo necesario. Dios nos ha dado, hermanos, promesas para el día de hoy, para todo el futuro y para toda la eternidad. Gózate en las promesas del Señor, hermano. Gózate porque las promesas de Dios, hermanos, son grandísimas. Pero no solamente son grandísimas. Las promesas de Dios, hermanos, son suficientes. Mire el libro de Filipenses capítulo 4. Libro de Filipenses capítulo 4. Versículo 19. Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No, las promesas de Dios son suficientes para cualquier necesidad que tengamos. Dios nos ha dado todo. ¿Qué es lo que te hace falta? ¿Comida? No, hermanos, tenemos comida hasta para aventar. Es más, le aseguro que si vamos y vemos, capaz que en su basurero, esta mañana usted tiró comida a la basura. Salmos capítulo 34. Salmos capítulo 34. Versículo 10, los leoncillos necesitan y tienen ¿qué? Versículo 10, Salmos 34:10. Los leoncillos necesitan y tienen ¿qué? Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Ya te digo una cosa, hermano. El momento que te apartas de Jehová es cuando empiezas a faltar. Te empieza a faltar. Tienes necesidad de comida, Dios te da. Tienes necesidad de ropa, Dios te da. Tienes necesidad de guianza, Dios te da. Mire Salmos capítulo 73. Salmos capítulo 73. Versículo 24. Salmos 73, 24. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Hermanos, tenemos la guianza de Dios. ¡Qué tremenda promesa! Déjate digo cuando la regamos. Cuando no queremos escuchar a Dios. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Pero tú y yo la regamos cuando Dios nos dice qué hacer y no lo hacemos. Tú y yo la regamos cuando Dios nos está guiando y no queremos hacer caso. Dios te da comida, Dios te da vestimenta, Dios te da guianza, Dios te da sabiduría. Si alguno tiene necesidad de sabiduría, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pedírsela a Dios y Él se la dará. Y no solamente te la da, sino que te la da abundantemente. ¿Está conmigo, vamos? Necesitas descanso, Dios te lo da. Necesitas perdón, Dios te da perdón. Necesitas salvación, Dios te da la salvación. Vamos, Dios nos ha dado tantas, nos ha dado todo lo suficiente. El problema es que usted y yo a veces vivimos insatisfechos. El diablo empieza a maquinar pensamientos en nosotros diciéndonos, pudieras tener más, pero Dios no quiere que tengas más. Dios nos da todo lo necesario. Dios te da todo lo que tú necesitas. Pero empezamos a ver al mundo y empezamos a escuchar al mundo, hermanos. Hermano Marco estaba enseñando esta mañana, hermanos, y
el hermano Marco, ¿verdad? Estaba diciendo del diablo y le dije a los hermanos, ¿sabe qué? Deje de echarle tanto la culpa al diablo. El diablo ni nos pela. Porque ¿sabe por qué? Porque usted y yo estábamos ya, y usted y yo ya somos lo suficiente para estar cayendo y cayendo. El diablo dice, a esto ni los toques, ellos solitos se están haciendo caer. Pero yo siempre he dicho una cosa, hermanos, tenemos 3 enemigos en nuestra vida. El diablo, el mundo y el yo. Y el más peligroso de los 3 no es el diablo, es el yo. ¿Está conmigo? Ay, es que el diablo, no, el diablo está en otro lugar. ¿Está conmigo? El diablo me hizo caer. No es cierto, tú solito te metiste en ese. No deberías de haber ido a ese lugar, no deberías de haberte juntado con esa gente, pero tú solito te metiste. ¿Está conmigo, hermanos? Mire Salmos capítulo 50. Libro de Salmos capítulo 50. Versículo 15. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Sabemos que aún en medio de los problemas podemos buscar a Dios y Dios ahí está. ¿Qué problema tiene usted? ¿Qué necesidad tiene usted? Estaba hablando con alguien el día sábado, sí, el sábado en la tarde fue. Estaba hablando con alguien y me estaba diciendo, ¿verdad, pastor? Es que yo no sé cuál va a ser la voluntad de Dios. Dijo, tengo miedo. Tengo miedo, dijo, que si el día de mañana me deportan. Y le pregunté y le dije, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Años. Y dije, en esos años, ¿has tenido el temor que tienes ahorita? Dijo, no, no he tenido el temor. Dijo, yo no sé por qué últimamente se me ha metido ese temor. Y le dije esto, le dije, ¿sabes qué? Si Dios te quisiera en México, ¿desde cuándo te hubiera mandado a México? Si Dios te quisiera en otro lugar, ¿desde cuándo te hubiera mandado a otro lugar? Pero si Dios te ha mantenido aquí, es porque Dios te quiere aquí. Pero también tenlo por seguro, que si el día de mañana Dios te quiere allá, Dios te va a enviar para allá. Pero sea como sea, tenemos que darle la honra y la gloria a Dios. Porque si Dios te puede sostener aquí, Dios te puede sostener allá. Y si Dios ha proveído para todas tus necesidades aquí, Dios va a proveer para todas tus necesidades allá. Entonces, ¿sabes qué? No dejes que el temor te vaya a hacer tomar decisiones que no deberías de tomar. Lo mejor que puedes hacer es esperar en Dios, porque Dios es suficiente. Dios es lo suficiente. Entonces, hermano, ¿sabe qué? Tiene temor de esa seguridad. ¿Y qué si esto pasa? ¿Y qué si aquello pasa? Mira, hermanos, ya pasó todo esto, ¿verdad? Yo ya no he escuchado tanto. Todavía están en guerra en Rusia, allá en Rusia. Pues quién sabe. Yo creo que estamos escuchando de más guerras aquí mismo en Estados Unidos que en otros lugares. La gente se está matando a diestra y a siniestra. Y dije el día jueves esto, hermano, ¿verdad? Ahorita están peleando y diciendo, es que necesitan quitar las pistolas, y es que necesitan hacer esto, necesitan hacer aquello. Les dije a los hermanos el día jueves, hermanos, el problema de Estados Unidos, el problema de la humanidad, todo tiene una respuesta, y la respuesta es Cristo. Nada más. Cualquier problema que tú tengas, la respuesta es Cristo. Cualquier dolor que tú tengas, la respuesta es Cristo. ¿Se comimos? Alguien me dijo, ay, pastor, tengo miedo, ya me estoy haciendo viejo. Queda, por favor. ¿Tienes miedo de que te estás haciendo viejo? Vamos, Dios es todo lo suficiente. Lo único que tenemos que hacer es confiar en Él. Lo único que tenemos que hacer es agarrarnos de Él. ¿Hermano, está conmigo? Dios nos ha dado promesas. Esas promesas, hermanos, son grandísimas y son preciosas. No menosprecien las promesas de Dios. Pero usted tiene que buscar las promesas de Dios.
Y eso me lleva a lo último. Las promesas de Dios, hermanos, verdaderamente, capte esto, ¿verdad? Muchos van a decir, no es cierto, pero sí es cierto. Las promesas de Dios son sencillas. Son bien sencillas. Yo le aseguro para algunos de ustedes que si les dijeran, ¿verdad? Dentro de este libro, si tú lo puedes encontrar y me lo dices, yo te doy no la residencia, sino la ciudadanía. Yo te aseguro que día y noche te vas a meter en este libro, hasta que lo encuentres. Y vas a venir y vas a decir, aquí está, y yo te voy a decir, no, híjola. Y día y noche vas a seguir en esto, porque la promesa para un mejor bienestar en tu mente está allí. Y Dios está diciendo esto, las promesas para tu bienestar están aquí. Y lo único que tú tienes que hacer es meterte en este libro. Lo único que tú tienes que hacer es encontrarlas. Y lo único que tú tienes que hacer es clamarlas. Vamos, hacemos tiempo para todo. Si tienes que ir a ver al doctor, tú haces una cita y tú haces el tiempo para ir a ver al doctor. No solamente la hora, sino que tienes que viajar. ¿Y en cuánto tiempo vas a llegar? Tú haces el tiempo necesario para ir a ver al doctor. ¿Sabes qué? Necesitas hacer el tiempo para ir a buscar de Dios. Las promesas de Dios son sencillas, hermanos. La realidad es esta. Las puedes encontrar si nada más te pones a buscarlas en la palabra de Dios. Pero no solamente las puedes encontrar, son fáciles de entender. Mire Isaías capítulo 35, hermanos. Libro de Isaías capítulo 35. Versículo 8. Isaías 35, 8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, fíjese lo que dice, por torpe que sea. Sí sabe lo que significa eso, ¿verdad? ¿No sabe lo que significa la palabra torpe? A veces, a ver, explíqueme esa palabra, pastor. Torpe. Se explica a sí misma. La entendemos, la sabemos. ¿Está conmigo? Por torpe que sea, ¿qué? ¿No se extraviará? Son sencillas, hermano. Te quieres quebrar la cabeza y decir, es que no las entiendo, es que no las comprendo. ¿Sabes por qué te metes eso en la cabeza? Porque la realidad es que no las quieres buscar. Pero las promesas de Dios ahí están. Nada más tienes que leerlas y nada más tienes que clamarlas. Y Dios te las da. No solamente son fáciles de encontrar, sino y fáciles de entender. Son fáciles de clamarlas. Mire Juan capítulo 6. Libro de Juan capítulo 6. Mire el versículo 37, Juan 6, 37. ¿Okay? Aquí está una promesa. Quiero que vea qué fácil es de encontrarla, qué fácil es de entenderla y qué fácil es de clamarla. Todo lo que el Padre me da, ¿qué es lo que hace? ¿Sí sabe lo que quiere decir eso? ¿O se lo tengo que explicar? Vendrá a mí. Y al que a mí viene, déjeme le hago una pregunta, Maus. ¿Es difícil de entender eso? No. Lo único que tú tienes que hacer es ir a Él. Y si tú vas a Él, Él no te echa fuera. Es sencillo. Ahora nosotros nos hacemos la vida complicada porque decimos,
Ay, pero tengo que ir a Él, es que tengo que tomar pasos. Entonces, a lo mejor es que no quieres ir a Él. Pero hermanos, Dios es sencillo. Dios dice, lo único que tienes que hacer es venir a mí. Yo no te voy a echar fuera, pero tú tienes que tomar la iniciativa y venir a mí. ¿Está conmigo? Hermanos, el ser cristiano es difícil. No es difícil. No es difícil. Es bien sencillo. Una sola palabra: obediencia. Es todo. Pero es que es difícil obedecer, ¿no es cierto? Porque no tienes ningún problema con obedecer a tu patrón. ¿Estás conmigo? ¿Por qué dices que es difícil obedecer a Dios, pero no tienes problema en obedecer a otro montonal de gente? Algunos me dicen, pastor, es difícil diezmar. ¿No es cierto? No es difícil diezmar, porque tú no tienes ningún problema con que el gobierno te quite. Veníamos hablando con mi esposa el otro día, ¿verdad? Y estábamos precisamente hablando de eso, de cómo el gobierno te quita. Dice, ¿y te puedes quejar? Claro que sí te puedes quejar. ¿Y de qué te va a servir? Capaz que para la próxima te sacan más. ¿Estás conmigo? Mejor, mira, calladito te ves mejor. Pero no te quejas cuando el gobierno te saca. Vamos a recoger los diezmos. ¡Ay, otra vez! Viene un hermano a mí y me pregunta, pastor, acerca del diezmo, y le digo, hermano, pues Dios nos manda a diezmar. ¿Y cómo debo de diezmar? Le digo, pues te diezme los bienes que Dios le da. Yo sabía a dónde iba. Pero pastor, le dije, mira hermano, le voy a hacer sencillo. Me encanta el dicho del hermano Alfaro. El hermano Alfaro siempre dice esto: si no diezmas del bruto, eres un bruto. Me encanta ese dicho del hermano Alfaro. Si no diezmas del bruto, eres un bruto. ¿Qué es el bruto? Es la cantidad antes de que te saquen todo. Ese es el bruto. Me pagaron 1,000, pero nada más me quedaron 700, así que nada más 700, eres un bruto. No es eso con hermano Alfaro, ¿verdad? No es difícil. Qué curioso que nos quejamos de tantas otras cosas, hermanos, pero nada más cuando lo hacemos y obedecemos, ¿verdad? Y estamos dispuestos a obedecer inclusive casi a cualquier persona. Pero cuando se trata de Dios, ¿cómo nos duele? ¿Cuántos han viajado por avión? ¿Okay? ¿Qué es lo que hacen, verdad? Usted llega, se sienta, ¿verdad? Se amarra, se pone el cinturón. Y antes de que salga el vuelo, ¿qué es lo que hacen? Les vamos a dar las reglas de seguridad y todo, bla, 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 bla. Y cuando usted ha viajado más de una vez, ¿qué es lo que usted hace? Se pone los audífonos, se pone... y ellas están allí. ¿Y usted? Hay unos que se están roncando ya. Y fíjese, eso puede ser de muerte o vida. Y no le haces caso. ¿Pero por qué? Es que ya sé. Ya sé que pues tengo que ir para allá. O ya sé que acá está. O ya sé que si caemos en el mar, me agarro mi asiento y me agarro de él. Más de 30,000. Me temo que si nos pusiéramos persona por persona, la mayoría de nosotros no pudiéramos ni decir 10. Y eso lo único que nos está diciendo, hermanos, es la baja o el poco tiempo que estamos pasando en la palabra de Dios. Preciosas, grandísimas. Y son sencillas. Miren Romanos capítulo 8, bien conocido este versículo. Hasta los he regañado porque lo usamos a veces mal. Romanos capítulo 8, versículo 28.
Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Está conmigo? Ahora, por lo regular cuando usamos este versículo, ¿qué es lo que decimos? No te preocupes, todo Dios lo usa para tu bien. Espérate. El versículo no dice que Dios todo lo usa para tu bien, solamente. Sino que el versículo trae dos condiciones con él. Y sabemos que los que aman a Dios. Primera condición. Si amas a Dios, todo te va a ayudar para bien. Segunda condición. Esto es a los que conforme a su propósito. Lo peor, y le he dicho esto, hermanos, nunca le digas ese versículo a un incrédulo. No es para él. No es para un incrédulo ese versículo. ¿Está conmigo? Ahora, ¿está la promesa allí? Sencillo. Todo te puede ayudar si amas a Dios y eres llamado conforme a su propósito. ¿Está conmigo? Son fáciles para probarlas. Miren Malaquías capítulo 3. Yo sé, a nadie le gusta el libro de Malaquías, especialmente cuando dicen capítulo 3. Menos cuando dice el versículo 10. Malaquías 3:10. Traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. ¿Y qué? Había un hermano que empezó a ir a una iglesia y en una ocasión estaba sentado enseguida de una viejita. Y la viejita abrió su Biblia y este hermano vio la Biblia de la viejita y vio que a través de la Biblia la viejita tenía marcas muy curiosas, nunca las había visto este muchacho. Y las marcas que tenía esta viejita eran dos diferentes letras. Y era una P y era una C. Y a través de la Biblia, P y C, P y C. Y por último le ganó la curiosidad al muchacho y le preguntó a la señora, dijo, oiga, dijo, ¿le puedo hacer una pregunta así? Dijo, veo que su Biblia está marcada una y otra vez con una P y con una C. Algunos versículos nada más tienen la P, algunos otros versículos tienen las dos, la P y la C. ¿Qué significa P y C? Y la viejita le dijo, son las promesas que Dios ha hecho. La P es que lo pongo a prueba. La C es que Dios me lo ha comprobado. Prueba, comprobado. La Biblia está llena de promesas. Lo único que tienes que hacer es ponerte a buscarlas, hermano. Salmo 119. Salmo 119. Versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hermanos, qué bendición que tenemos grandísimas promesas y son preciosas. Qué bendición saberlas. Hay que clamarlas, pero ¿sabe qué, hermanos? Hay que aprenderlas. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Un hermano empezó a buscar las promesas del Señor y dijo, yo no solamente las quiero buscar, sino me las quiero aprender. Y empezó a escribir, cargaba tarjetas en su bolsa. Cada día sacaba una tarjeta
y en la tarjeta ponía la promesa, la escribía. La echaba en su bolsa, se iba al trabajo. Mientras estaba en el trabajo, sacaba la tarjeta y leía la promesa, se la guardaba. Seguía trabajando, sacaba la tarjeta, la leía, se la guardaba. Y durante todo el día hacía eso. Cuando llegaba a su casa ya en la noche, para terminar la noche, leía la promesa y la guardaba. Al día siguiente sacaba otra tarjeta. Buscaba una nueva promesa, la escribía. Y agarraba las dos promesas, se las echaba en la bolsa. Llegaba al trabajo, sacaba y leía las dos promesas, se las echaba en la bolsa. Después de mucho tiempo, ya llevaba bastantes tarjetas. Y alguien le preguntó y le dijo, ¿por qué tantas tarjetas? Y le dijo, es que son las promesas que Dios tiene para mí. Dijo, las estoy leyendo y me las estoy aprendiendo. Le dijeron, pero pues, al rato vas a tener demasiadas tarjetas que ya no las vas a poder cargar. Dijo, no, las estoy leyendo y me las estoy aprendiendo. Porque llega el momento donde ya no necesito leerla, sino que ya la tengo grabada en mi corazón. Vamos, Dios nos ha hecho grandes y preciosas promesas. ¿Son para usted? ¿Las va a clamar? ¿Las va a buscar? Segunda de Corintios capítulo 1. Segunda de Corintios capítulo 1. Versículo 20. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Lo dejo con este último pensamiento, hermano. Hay muchas promesas y Dios nos las ha dado a todos. De usted depende buscarlas, de usted depende clamarlas. Pero déjele digo un grave error que muchos cometemos. Se nos olvida que todo lo que sucede en nuestra vida es para su honra y para su gloria. Entonces, cuando clame una promesa, hermano, no se exalte usted, no se halague usted, exáltelo a Él, porque Él se merece la honra y la gloria. Ahora, ¿qué dolor traerá usted? ¿Qué trae usted de que no lo deja a lo mejor concentrarse el día de hoy? ¿En qué está pensando? ¿En qué está meditando? ¿Cómo es que el yo, el mundo o el diablo lo está desconcentrando para que no se enfoque en lo que Dios tiene para usted? Y Dios está diciendo, lo único que tienes que hacer es pedirme. Cualquier dolor, cualquier cansancio, cualquier angustia que tú traigas, yo te la quito. Solamente ven a mí. Y Él es fiel para cumplir sus promesas, hermanos. Señor, gracias te damos una vez más por el tiempo en tu palabra. Gracias, Señor, por tantas promesas que nos has dado, inmerecidas. Gracias, Señor, porque, Señor,
son verdaderamente grandísimas, son verdaderamente tan preciosas. Señor, yo te pido por cada corazón aquí. Señor, hay corazones cargados con dolor, cargados con angustias, cargados con sufrimiento. Hay corazones, Señor, cargados de pecados. Hay corazones, Señor, que están entristecidos. Hay corazones que están desorientados, Señor. Tanta necesidad que hay entre tu pueblo. Pero, Señor, tú sigues siendo la respuesta. Solamente que te busquemos. Hermano, hermana, ¿qué necesidad trae usted el día de hoy? ¿Qué dolor, qué sufrimiento? Dios le quiere ayudar. Cuando viene ese dolor, no se quiera apartar de Dios. Agárrese más de Dios. No se quiera desconcentrar o perder el enfoque de Dios. Enfóquese más en Dios. Tráigale todas sus cargas. Tráigale todo su sufrimiento. Tráigale todas sus penas. Él le va a ayudar. Él tiene grandes promesas para usted. Búsquelas, clámelas. Verá que Él se las dará. Métase en la palabra de Dios. La necesidad más grande que tenemos es de Cristo. Yo no sé si el día de hoy habrá algún corazón que tenga esa necesidad. Yo no sé si el día de hoy hay alguien necesitado de la salvación. Pero Dios ha hecho la promesa y Dios la cumple. Mandó a Cristo a morir en la cruz del Calvario para limpiarnos y salvarnos. La promesa está hecha. La promesa se ha cumplido, solamente usted la tiene que clamar. Clame al Señor, pídale a Él que le salve. Pídale a Él que le perdone sus pecados, de su maldad. Él lo hará. Pídale a Él que le dé la vida eterna. Él se la dará. Clame a Él. Hermano, hermana, es también para usted. Deje de vivir con tanto pecado, con tanta maldad. Deje de vivir en desobediencia. Empiece a obedecer. Clame las promesas del Señor. Deje de tratar de andar usted averiguando cómo le va a hacer. Dios tiene la salida, pero búsquele a Él. Si usted le busca, Él ahí está. Si usted le clama, Él contestará. Pero depende de usted. Búsquele de todo corazón. Déjele todas sus cargas, déjele todas sus penas. Clame las promesas del Señor. Todas son para sus hijos. Si usted nada más le busca, Él le ayudará. Señor, te agradecemos. Gracias, Señor. Porque, Señor, estamos tan cargados a veces, tan adoloridos, Señor. Pero grandes y maravillosas son tus promesas, Señor. Señor, tú conoces cada corazón aquí. Da paz, da tranquilidad, Señor, pero que esos corazones te busquen, Señor, de todo corazón. Que esos corazones, Señor, clamen a ti. Señor, tú nos quitarás las cargas. Tú nos quitarás todo sufrimiento. Tú haz la obra, Señor. Tú conoces cada uno. Te lo rogamos, te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús.